contacto con Armando Chacín, él es presidente de FEDENAGA, nos acompaña desde Machiques, Estado Zulia, y con él vamos a conversar respecto a lo que es el cierre de este año 2020. Buenas tardes, bienvenido. Todo, buenas tardes, Mariana, y gracias por todo este año hacer un recorrido de tu programa en el campo venezolano. Creo que lo más importante que te puedo yo decir es que a pesar de que no tenemos seguridad personal, muchos productores agropecuarios fueron extorsionados y asesinados este año, jurídica en donde persiste la expropiación y quizás también la invasión, las políticas públicas inexistentes que tiene el país para la producción de alimentos, el escaso nivel de combustible que hemos tenido en el año, el financiamiento inexistente desde hace más de 2 años para el sector pecuario, el poco acompañamiento que tenemos de las autoridades. Y queremos hacer un paréntesis por aquellas que de alguna forma han intentado por lo menos ayudarnos a solucionar algún problema. Agradecerles de corazón. Una contracción del mercado espeluznante, con una inflación de alguna forma que nos tiene entre la espada y la pared a todos los sectores, poco acceso a la tecnología y a los insumos. Debemos de decir muy claramente que tenemos un consumo per cápita de carne menos de 8 kilos y que tenemos menos de 35 litros de leche para el ciudadano consumidor venezolano, cuyo óptimo nivel sería alrededor de 70 kilos de carne per cápita y 125 litros de leche, requerimientos mínimos que pide la FAO. Quiere decir que la situación del país este año no mejoró, y si vamos hacia el nivel de la transformación de la materia prima, entendemos que la empresa antes del COVID, por cierto, también es otro elemento que de alguna forma nos consiguió en las peores condiciones al país, no solamente económica, sino sanitaria. Vemos exactamente que nos mandan desde la FAO, nos dicen, nos exigen desde la FAO a países como Venezuela, que tienen la capacidad de poder producir no los alimentos solamente de los venezolanos, sino de todo, de poderlos triplicar o duplicar por lo menos hasta el año 2050. Y nosotros hemos venido en franco retroceso desde la década de los 90 hasta el día de hoy. Yo creo que lo más importante de que nosotros podamos entender es que sin duda alguna vamos en contrasentido de lo que se debe hacer, y que si hay carne y si hay leche cerca de su hogar o la tiene en la mesa, y usted ha podido con su sueldo y su salario casi que inexistente poder tener acceso a la proteína, es por la negada tarea de los productores agropecuarios que persisten en seguir trabajando a una pérdida, produciendo la carne y la leche más económica de toda Latinoamérica sin que esta de alguna forma cubra las estructuras de costo. Así que ese es el panorama que dejamos para este año, el cierre del año 2020, y que, bueno, de alguna forma, de alguna manera también tenemos que, por supuesto, decir o aclarar o denunciar a las autoridades del INTI que muchos estados están extorsionando a productores agropecuarios, luego que tienen más de 9 meses sin tener combustible, sin tener condiciones y sin poder tener ni siquiera la posibilidad de asistir a sus unidades de producción para hacerle una inspección técnica. ¿En qué condiciones puede estar el campo luego de 9 meses casi que de no darnos ninguna herramienta para poder trabajar en él? Así que yo creo que es prácticamente una extorsión y que debe cesar. Desde la Federación Nacional de Ganaderos pedimos el cese ante el Ministerio de Agricultura y Tierra y ante los representantes del INTI a nivel nacional, y que de alguna forma den el espacio y den totalmente la posibilidad de que nosotros podamos emprender nuevamente para volver otra vez a tener los alimentos que el venezolano necesita y requiere. Quisiera consultarle, usted en el mes de septiembre se pronunciaba respecto a lo que eran estas propuestas de exportar y señalaba que no había suficiente ganado en el rebaño venezolano, que no se habían hecho todas las cosas necesarias para poder apuntalar el campo nacional, y consideraba que era mejor apuntalar la economía primero para poder avanzar hacia lo que es la exportación. Al cierre del año 2020 y de cara al 2021, ¿cuál es la condición de rebaño? Sí, la condición de rebaño en este momento, por circunstancias, porque no hay consumo, de alguna forma está reteniéndose, hay cola ya para poder meter animales en el mercado. Acordémonos que no hay capacidad de compra en el poder adquisitivo del ciudadano consumidor de venezolano, con menos de 8 kilos de carne. Básicamente, si mañana, te pongo el escenario contrario, si mañana hubiera la capacidad de que el ciudadano consumidor venezolano tuviera poder adquisitivo,
no hay carne ni hay leche para todos los venezolanos. Y por lo contrario, entendemos que de alguna manera el mercado ha bajado desde la década de los 90 hasta este año, pero se ha ido recuperando levemente porque no hay cómo colocarlo. Y por supuesto que nosotros apuntamos a la exportación como una medida para que de alguna forma estimule el aparato productivo del país. No la exportación que se hace en este momento de algunos sectores que compran ganado a precios deprimidos y que los colocan en mercados internacionales a precio internacional, haciéndose por supuesto del esfuerzo y del trabajo de los productores agropecuarios y no trayendo a Venezuela nuevamente esos recursos en insumos, en implementos para que puedan de alguna forma engrandecer la producción nacional. Así es que si hay un poquito más de recuperación del rebaño a finales de año, es por el poco poder adquisitivo y no porque haya una política para incrementar los rebaños, para incrementar la producción. Es sine qua non que si no hay quien compre, por supuesto el ganado sigue pariendo y de alguna manera tendrá algunos niveles de recuperación, algunos niveles leves de recuperación, en vista de que no hay a quien vendérselo. Y por supuesto nosotros apuntamos a una exportación seria para poder de alguna forma apuntalar y que si hay precios que de alguna forma se han deprimido, lo siga gozando el venezolano y que de alguna manera nos la jugamos con él hasta la última vaca, pero lo que no podemos nosotros permitir es que se lleven el animal hacia otros países y que no beneficie, por supuesto, a los que pasan 25 y 30 meses llevándolo a un kilo de animal para exportación y que de alguna manera pues el beneficio sea para un pequeño y cegado grupo. Por lo tanto, pedimos la democratización de la exportación y la demasiada de trabas que se eliminen en vista de que Venezuela necesita dinamizar la economía y que hoy por hoy entorpecen los que de alguna manera manejan ese tipo de políticas. También quisiera consultarle respecto a lo que ha sido la lucha que ustedes han llevado a cabo en cuanto a lo que es volver el rebaño venezolano libre de fiebre aftosa. ¿Seguimos estando en las mismas condiciones? ¿Hemos mejorado en algo? Hemos estado en el cierre, que era el 15 de diciembre, que se debió de ver el cierre. Lamentablemente, nuevamente se dio una prórroga, hecho que no debe ser, porque de alguna manera la prórroga no se cumple con el programa de vacunación y de alguna forma se sigue dando periodo más largo para un programa. Los programas tienen que, por eso son programas, tienen que tener inicio y final y deben de ser basados en una serie de acontecimientos. Hemos logrado pues con el Ministerio de Agricultura y Tierra, y yo creo que eso se debe de reconocer, en donde hemos podido tener una fundación y a Dios gracias, ojalá en enero ya empecemos a dar los primeros pasos, que se llama Fumbesa, que es una fundación entre los sectores privados para poder trabajar con el sector público, en donde trabaja con Becar, en donde trabaja Fedenaga y donde trabaja la Federación de Ganaderos que de alguna forma afecta al Estado y que por supuesto en este momento me disculpan y se me escapa el nombre, pero que de alguna forma venimos trabajando buscando el mismo objetivo, que es tener los mercados completos, no el 50 o el 40% del mercado que no tiene nada que ver con el tema de la fiebre aftosa. Nosotros podemos participar porque tenemos más de 25 millones de hectáreas para producir alimentos en Venezuela con la exportación y casi todo lo limita la fiebre aftosa. Entonces podemos salir, es el único país que tiene problemas con el tema de la fiebre aftosa, o sea, no está calificado libre de fiebre aftosa en Latinoamérica y que nosotros podemos lograr el 100% de todos los mercados para de alguna forma engrandecer, que apenas estamos llegando a 6 millones de hectáreas produciendo de alguna manera no convencional o sin ayuda o sin ningún apuntalamiento que pueda de alguna manera engrandecer la producción para que nosotros podamos traer y engrandecer el Producto Interno Bruto que bastante lo necesita. Si hoy Venezuela tuviera 20 millones de hectáreas produciendo alimentos, quizás no sintiéramos el golpe tan duro que ha tenido la industria petrolera en el país en vista de que es un sector que a pesar de todos los avatares, aquí está presente y hay un compromiso que es un compromiso con Venezuela y con los ciudadanos consumidores venezolanos. Finalizar, quisiera consultarle también respecto a lo que va a ser el año 2021 y cuáles serían una vez más las solicitudes que ustedes hacen al Ejecutivo Nacional para ayudar al campo nacional, para prestarle atención a lo que están haciendo en el campo. Lo más importante y relevante que podemos nosotros de alguna manera contribuir es que estamos dispuestos a poder trabajar con quien tengamos que trabajar,
porque la alimentación de Venezuela es una necesidad. No se puede vivir en un territorio con 27, 30 millones de personas sin poder producir los alimentos, y menos en las condiciones que tiene Venezuela, que básicamente tenemos que vivir de las dádivas de otros países. Yo creo que Venezuela tiene una potencialidad enorme y nosotros estamos dispuestos a trabajar. Eso es como primera primicia. La segunda, por supuesto, se necesita una ley que proteja a la producción, a la actividad ganadera, la ley de protección a la actividad agrícola y pecuaria, que de alguna manera los delitos de extracción o de abigeato o de cualquier robo que se haga de maquinaria y de equipo tenga penas que sean más duras y más severas que los delitos tradicionales, en vista de que se atenta contra la seguridad alimentaria. Difícilmente Venezuela puede tener algún hecho bélico sin que tengamos, por supuesto, cómo alimentar a los ciudadanos venezolanos. Y por eso es que se llama seguridad alimentaria. El otro tema que, por supuesto, nosotros tenemos que realzar es que tenemos un proyecto para realzar la producción pecuaria en el país, hecho por profesionales, hecho por los productores agropecuarios y no impuestos. Y de alguna forma, lo otro que se pide es la revisión de las leyes que obstaculizan, entre ellas, por supuesto, la ley de tierra, que nosotros hemos dicho que su gran mensaje o su gran beneficio ha sido llenar de anaqueles a los supermercados venezolanos de productos importados. Más del 85% de los anaqueles de los supermercados tienen productos importados y apenas un 10 o un 15% es de producto nacional. En contraprestación de la década de los 90, que hay suficiente literatura para entender y ver que nosotros producíamos el café que necesitábamos, la harina, el maíz que se necesitaba, el azúcar que se necesitaba. Prácticamente teníamos la carne que se necesitaba en el país, teníamos el 70% de la leche que se necesitaba en el país, y hoy por hoy, pues básicamente lo sabemos hacer, tenemos los elementos, pero no tenemos la claridad en las políticas y tampoco tenemos la seguridad jurídica para que de alguna forma el productor agropecuario se sienta cómodo, se sienta trabajando con quien esté en Miraflores, porque de alguna forma entendemos que la comida hace falta y que nosotros... Acompañado en la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía, Armando